muchísimas gracias al ayuntamiento. ¿Quieres poner? Si se escucha bien... Sí, yo creo que se escuchaba bien, pero bueno, ahora se escuchará mejor. Gracias. Le doy las gracias al ayuntamiento por apostar, por ser valiente, por un evento de estas características. Sí que es verdad que hay un previo, que hay digamos que una parte troncal básica en el municipio que lo distingue, ¿no? Y eso facilita mucho las cosas, pero que ustedes hayan dado el paso de crear estas jornadas, de apostar por ellas, por esa gran idea de Virginia, pues es absolutamente meritorio. Y bueno, y les puedo decir que acostumbrado como estoy a participar en actividades muchas veces apoyadas de forma plena o parcial por instituciones, la organización es absolutamente impecable. O sea, impecable. Yo no me había encontrado nada así. Es un misterio que hay que investigar porque, claro, se salen de la pauta y, bueno, es muy agradable, gratamente sorprendente pues encontrarte con ese nivel. Espero, de verdad, que sea la semilla de algo que fructifique y que permita que este evento pues se sume a los atractivos con los que ya cuenta el municipio y lo distinga y atraiga un público creciente cada año. Bueno, mi participación va a conectar el misterio desde el punto de vista de lo extraño, de lo insólito, de cómo utilizamos esa etiqueta para definir lo aparentemente inexplicable, y la crónica negra. Voy a hacer esa combinación, porque el misterio es un concepto que, bueno, que se puede aplicar a un crimen sin resolver, pero también a la manera o a las creencias que podían estar detrás de ese crimen, o a cómo se desarrolla y en qué contexto, como explicará magistralmente después Virginia González, mi hermana de apellido, cuando hable de las espiritistas o los espiritistas de Telde, ¿no? Entonces, bueno, yo he seleccionado una serie de temas en los que confluyen estas dos palabras. Algunos son fácilmente identificables, bueno, pues con el núcleo de este evento, y otros pues les explicaré de qué manera conectan, pero siempre está el misterio, el terror, el pánico, pues muy presente en ellos. A ver si no me equivoco y le doy al botón correcto. Vale, pues empezamos con un tema muy de ustedes, muy de la isla, ¿no? Gran Canaria, ¿no? ¿Por qué saco a colación este tema? Bueno, principalmente porque nuestro campesinado, nuestros abuelos, tatarabuelos y antes los de ellos, crearon una terminología propia para una jerga, para definir, para referirse a estos temas misteriosos que a mí tanto me apasionan, y espero que a ustedes al menos les despierte la curiosidad. De tal manera que a los lugares donde se producían en su mundo de creencias apariciones de difuntos, por ejemplo, o apariciones de criaturas tipo Tibicena, o donde tú llegabas y de pronto te sentías desorientado, notabas que todo se enlentecía. Bueno, este tipo de lugares después fueron adquiriendo otro tipo de connotaciones también, lugares de brujas, etc. Pues a todos estos lugares le fueron asignando nombres, crearon palabras, crearon unos términos que definían lo que la gente sentía en esos lugares. Y ahí surge, por ejemplo, un concepto que es el de lugares pesados. No sé si alguno lo habrá escuchado en alguna ocasión, pues que define literalmente un lugar donde tú llegas y sientes que todo es más denso, que todo es más pesado. Lugares donde te cuesta caminar con normalidad, lugares donde crees y tienes la sensación de que el espacio se te viene encima. Y esos lugares iban asociados a sensaciones también, a emociones, a inquietud, a miedo, ¿no? Y tenían conectados ciertas historias, apariciones de brujas, apariciones, como les he dicho, de fallecidos, algún acontecimiento dramático que evolucionó hacia la aparición fantasmal, cosas de este estilo. Después están los lugares con magia, que ese es otro término que manejan, los lugares con miedo, ¿no? Que se parecen mucho, hay algunos matices, lugares encantados, aquí tienen algunos también en la isla, bueno, lugares donde había encantamientos, de pronto se apareció una ciudad o una isla, como es el caso de San Borondón. Bueno, pues fueron creando una terminología propia que se sumó a otra más convencional, como las zonas que se conocen como Barranco del Infierno, Roque de las Ánimas, no sé, Roque de la Luz, cosas de este estilo, que definían de alguna forma
enclaves de nuestra geografía donde sucedían cosas que no se lograban explicar, pero que estaban frecuentemente presentes y por lo tanto había que darles un nombre, había que integrarlas y había que avisar a la gente de que si pasabas por ahí, pues te podías encontrar con los miedos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues aquí tienen uno muy, probablemente el más antiguo del que tenemos noticia, con una historia rastreable durante siglos y lamentablemente muy de actualidad, porque de haber actualizado este PowerPoint como tenía que haber sido, pues tenía que haber añadido una noticia de hace 2 días o 3 con unos hallazgos de cuerpos ahí también, ¿no? en la cima de Hinama. Esta historia seguro que la conocen ustedes mejor que yo, no me voy a detener en ella. Pues como mínimo 170, 180 metros de una fosa, no se ve el fondo, no se sabe lo que hay, empieza ahora a investigarse y bueno, fue un lugar que en nuestra historia reciente pues, lamentablemente sirvió para ajusticiar o para lanzar cuerpos. De hecho, pues esa mala costumbre, esa tradición, ese uso nefasto, pues ha sido replicado por criminales modernos. O sea, no sabemos el alcance de lo que puede haber ahí y me imagino que la arqueología arrojará luz, ¿no? Hace unos días la noticia era que 4 cuerpos que vinculaban con la guerra civil, con una fosa común, etc. Pero es que hay una historia precedente, hay una historia antigua, en el año, está por ahí, o me lo salté, sí. En 1393 tenemos una referencia histórica acerca de cómo, creo recordar que eran 13 o 14 frailes franciscanos, en unos tiempos en los que Canarias seguía en batalla. Algunas islas estaban en armas, con lo cual no era un archipiélago adherido a la corona, pero ya existía, los franciscanos se adelantaban, estuvieron en las islas antes que las tropas, y bueno, con una función evangelizadora, preparar el camino. Bueno, esto forma parte de nuestra historia, ¿no? Y tenían una relación de convivencia con los antiguos canarios, pues no sé si perfecta, pero equilibrada. Hacia este año pasa algo. Seguramente las cosas se complicaron en la isla. Un poco por lo que tenemos de las referencias históricas, seguramente empezó a haber pillajes, seguramente empezaron a haber incursiones castellanas o de otros reinos, o sencillamente piráticas, que alteraron lo que en principio parecía un pacto de no agresión y de convivencia. Los antiguos canarios se calentaron, o sea, se enfadaron, se les colmó la paciencia y el vaso, y se interpreta que quisieron dar una lección, porque no creo que los propios franciscanos hayan sido los culpables. A lo mejor fueron mediadores, bueno, echaron mano de lo que tenían a mano, que eran los franciscanos. Los subieron a la cima y los lanzaron vivos por ahí, ¿vale? O sea, ya desde esa época tenemos una referencia. Es probable que si los llevaron en ese momento, ya ese lugar fuese un lugar de ejecución, con antelación. No creo que lo inaugurasen los franciscanos, ¿no? ¿Qué les cuento con esto? Bueno, que desde entonces hasta ahora ese lugar es un lugar de muerte, un lugar de tragedia, de dolor, de incertidumbre también, porque no sabes lo que pueda haber. Y a los amantes del misterio, o no tan amantes, gente a veces que ha ido por allí con otros objetivos, a veces incluso accidentalmente, pues cuentan. Lo que cuentan de lo que sienten y experimentan en este lugar es muy parecido a lo que define un lugar pesado, un lugar de miedo. Es esa sensación de agobio, esa sensación de sentirte observado, aprisionado, lentitud, te quieres ir de allí. Esto que lo cuente alguien que conoce la historia, pues podría tener un anclaje con la sugestión. Pero a veces ha sucedido, y conocemos algún caso, pues turistas, gente que ha sido llevada allí o han pasado por allí y que han tenido esa impresión, y ya no les cuento ya, si entramos en el terreno de los medium, alguno que se le ha ocurrido ir por allí, ¿no? Que bueno, lo que cuentan pues es bastante duro y bastante inquietante. Entonces bueno, es un ejemplo de eso que les contaba de la toponimia, de la terminología que se utiliza para definir, y donde encontramos la tragedia, el crimen, unido al misterio y a la creación, ¿no? de una tradición que, como pocas, está bastante documentada y justificada, ¿no? Bueno, más cosas. En Canarias, cuando pensamos en maldiciones, que todos en algún momento seguramente hemos leído, hemos tenido curiosidad en internet, lo hemos visto en algún documental, pues obviamente la maldición por excelencia es la de Tutankamón, ¿no? O Tutankamón.
O sea, esa es la que todo el mundo conoce, ahí murieron no sé cuántos y tal. Que después, analizado en detalle, pues obviamente se desmonta bastante, ¿no? Pero bueno, o pensamos en algún diamante, el hop, en alguna joya, en algún artilugio, ¿no? Que ha ido causando desgracias en función de quién lo ha ido teniendo, las familias, etc. Pero nosotros en Canarias tenemos nuestras propias maldiciones, que parecen haber determinado también comportamientos que han arraigado en la tradición popular y que, bueno, creamos o no maldiciones, lo cierto es que nosotros hoy en día, quiero decir, lo cierto es que en el pasado se tomaron como válidas para entender por qué ocurrían ciertas cosas. Y hay dos que traigo como ejemplo. La maldición del fraile de Weimar, este personaje existió, Fray Andrés Gómez, su maldición fue: Weimar florecerá, pero no granará. ¿Vale? Esto traducido significa que de pronto Weimar y su huerta, su flora, su propia población florecerá, echará flor, pero al final esa flor no se va a convertir en fruto, o sea, un fracaso. Nada continuará. Y esto en Weimar echó raíces, es decir, esta maldición, esta tradición de la maldición del fraile, echó raíces y allí los wimareros de mayor edad todavía, aprendido de sus mayores, creen que es verdad y que eso justifica que Weimar no termine de despegar teniendo el potencial que tiene, siendo en ciertas épocas de la historia reciente, pues la despensa, la huerta de Tenerife, siendo uno de los lugares que tenía mayores conexiones comerciales desde el punto de vista agrícola con Inglaterra, en fin, pero como que no despegó, o sea, como que sí, que salvó en ciertos momentos del hambre y de situaciones catastróficas desde el punto de vista del sustento, pero no se convirtió en un municipio rico, próspero. Y allí los wimareros, como digo, los de mayor edad, hay ya un abismo generacional y tal, pues pensaban en esta maldición que en teoría debió de ser formulada pues hacia el 1700 y algo, 50, 70, por ahí, porque este hombre existió realmente. O sea, Fray Andrés Gómez existió, nació en 1705, falleció talludito, es decir, con 80 y tantos en 1792. Tuvo ideas liberales, le gustaban los libros prohibidos, como creo que a casi todos aquí, pero ahora los libros prohibidos son diferentes, ¿no? Y bueno, pues generó incomodidad entre los suyos y un poco lo medio desterraron, ¿no? Lo mandaron a Nochesa, que está, pues no sé, les pongo un ejemplo, si este es el núcleo del pueblo, Nochesa está en el Roque Nublo, o sea, lejos, con unas comunicaciones imposibles en aquella época, vivía en una cueva y le dieron no solo la ermita de Nochesa, sino como para fastidiarlo un poco más, le dieron como 4 o 5 ermitas dispersas, algunas hacia abajo. Por lo cual este señor, vamos, se debió de... En fin, llenen ustedes los puntos suspensivos, se cabreó bastante y entonces ahí es donde creen que surge esa maldición, ¿no? Que estaba tan caliente ya el hombre, estaba tan quemado de cómo lo estaban tratando, malviviendo en una cueva, en fin, haraposo y tal, que formuló la tradición. Existió, ¿vale? Lo que no tenemos claro es si maldijo. Y como curiosidad les traigo algunas profecías que formuló, que permanecen en la tradición popular de Weimar. Bueno, ya hoy seguramente mucha de esta gente que informó en los años 80 ya no vive. Y claro, son profecías que ustedes verán que se han cumplido, pero que claro, están recogidas en los años 80, con lo cual pues probablemente pueden ser inventadas para reforzar la maldición y la idea de Fray Andrés Gómez, ¿no? Los hombres volarán por los aires, los carros se moverán por las calles, no sé si las leen bien desde ahí, pero vamos, vendrán plagas que destrozarán las cosechas y después otras que serán peores. Las cosas irán mal cuando las mujeres empiecen a vestirse de hombre. Está acorde con el pensamiento de... Bueno, no tan lejano, ¿no? Pero al menos setentero, ochentero incluso diría yo, ¿no? Pero bueno, siglos pasados, mucho peor, ¿no? Las personas irán desnudas o casi desnudas por la calle. Bueno, ya van casi. Yo estoy esperando que se cumpla al completo, ¿vale? Y en los años 90 del siglo, teóricamente del siglo XX, ¿no? Que era cuando se acababa todo, vendrá una gran catástrofe que hará tales estragos. El desenlace es: los que logren llegar y pasar el año 2000 necesitarán hijos que mantener de tanta abundancia y riqueza, ¿vale?
Esto es un mito habitual de una catástrofe, muchos profetas, una catástrofe que revienta con todo, pero a continuación una era de renacimiento, de prosperidad, una edad de oro, etc. Esto lo vemos en muchos profetas, con lo cual yo creo que esta parte debe ser muy apócrifa, debe ser una cosa tomada de unos y de otros, pero en Weimar triunfó. Esto se recogió de la gente mayor de Weimar, ¿no? Donde creo que se equivocó es en lo de necesitarán hijos que mantener de tanta abundancia y riqueza. Yo estoy ahí pensando que no veo la abundancia, no veo la riqueza y cada vez hay menos hijos, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de maldición, uno. Les traigo otro, que este es bastante más heavy. Garachico fue la puerta de entrada, un puerto principal en Tenerife, muy opulento, mucha riqueza. De hecho, hay muchos mitos sobre calles de mármol, de la cantidad de riqueza que había, pero también es un municipio muy castigado, esto hasta hoy, ¿vale? Volcanes, incendios, bueno, plagas como todos, ¿no? El mar ha sido muy tremendo y es tremendo, ¿no? Cada cierto tiempo revienta toda la parte frontal del casco principal. O sea que ellos y creo que en su escudo hay un lema con respecto también a la capacidad de recuperarse que tiene Garachico frente a las adversidades. Bueno, el volcán de 1706 le sepultó el muelle, y desde el punto de vista económico supuso ya un cambio de poder y la pobreza para el municipio. Bueno, hay un montón de historias de este estilo. Y ellos tienen la tradición de una maldición también. De un fraile, en este caso no sabemos el nombre, que un día debe ser desde lo alto, entiendo, pues esbozó esa maldición que ven ahí. Garachico, Puerto Rico, gastadero de dinero, mal risco te caiga encima. Casi es una profecía también, más que una maldición, ¿no? Ya Elizabeth Murray habla de esa tradición en el siglo XIX, o sea, con lo cual tiene cierta conexión documental, ¿no? Pues no es una invención así a la ligera. Y bueno, allí han ocurrido muchísimas cosas, entre muchas situaciones catastróficas, pero hay una especialmente significativa que está conectada con un episodio de la Inquisición, que es el diluvio de San Dámaso. El 12 de diciembre de 1645, antes de ese volcán que acabó con el puerto, hubo una gran tragedia. El volcán no mató a nadie. Este diluvio de San Dámaso, como mínimo unos 100. Y fue unas lluvias torrenciales, fíjense, como estamos viviendo esto hoy en día, desgraciadamente, que rompieron contenciones y arrasaron principalmente con la zona de San Dámaso con una boda. Había una boda y bueno, pues se llevó por delante la luna de miel, ¿no? O sea, se estima que unos 100 como mínimo, ¿no? Sepultó parte del puerto de Garachico y generó una leyenda de un galeón con oro sumergido, escombrado. Lo digo por si alguno le va al submarinismo, la minería, pues en Garachico puede tener una oportunidad de prosperar. Y este diluvio puso al descubierto una cosa fascinante, que todavía estoy en proceso de hilarla al completo, un proceso de la Inquisición. O sea, puso al descubierto la existencia de un libro que lleva por título La revelación de Garachico, que ya tenía como 10 años en esa época, un manuscrito, obviamente, revelado cuentan que de un campesino que de pronto se le presentó al cura de Garachico diciéndole que había tenido una serie de visiones. Y de hecho incluso que había tenido unas señales en el cielo, tipo cometa y tal. Total, que el cura pues le debió escuchar varias veces, le debió de convencer, o por precaución, por curiosidad, tomó nota y se escribió ese libro. El cura lo escribió, unas 45 páginas, 50, el dato no es preciso de momento, donde habla de castigos que iba a sufrir Garachico, que Dios estaba muy desencantado. Hombre, cuadra con el fraile ese que estaba enfadado porque veía tanta opulencia y al mismo tiempo tanta pobreza que esbozó esa maldición tipo verso, ¿no? También, ¿no? Bueno, pues el diluvio de San Dámaso, esas muertes, saca este libro a flote, esta historia, la Inquisición interviene, y entonces parece que el libro hablaba de este diluvio, como entre 10 y 12 años antes de haberse dado, ¿no? Bueno,
La curiosidad, hay que seguir indagando a ver qué datos adicionales encontramos. La curiosidad está también en que quienes defendían este libro seguían recibiendo comunicaciones de Dios, supuestamente, y les reveló que de los 100 y pico que murieron, solo 3 estaban en el purgatorio. El resto habían ido directamente al infierno. O sea que la cosa se descomplicó en el más allá a toda esta gente, ¿no? Bueno, era ese escenario de creencias, ¿no? Y aquí volvemos a ver la tragedia, en este caso materializada con lo aparentemente paranormal o místico por medio de un libro revelado y, por supuesto, conectando con una maldición, ¿no? O sea que la próxima vez que alguien hable de maldiciones ya tienen ustedes al menos dos, de Canarias que tienen una tradición larga, documentada, pero olvidada, ¿no? Bueno, para no alargarme demasiado, porque no sé cómo vamos con el tiempo, ¿vale? Yo voy a seguir, tengo muchas más cosas que contar. Damos un salto temático, nos vamos a las tibicenas, o los tibicenas. No tengo muy claro el género, como mucha gente hoy en día. Los iruenes y los irguanes, ¿vale? Los iruenes es el mismo concepto de tibicena que tienen aquí en Gran Canaria, que esto es de ustedes, de la isla, pero en La Palma se les llama iruenes. Y en La Gomera es algo parecido, lo que pasa es que los gomeros, oye, son una comunidad aparte, y el irguán gomero, o sea, el tibicena gomero, es un machote que se pone de pie y todo, o sea, es bípedo, casi humano, ¿no? O semihumano. Las tibicenas, yo no les voy a contar nada que no sepan, ¿no? El concepto, el término que utilizaban los antiguos canarios, los aborígenes o indígenas de Gran Canaria, para referirse a la forma que tomaba lo maligno, ¿vale? Y eran criaturas con aspecto de grandes perros lanudos, aspecto, o sea, actitud amenazante, o sea, grandes dientes y ojos rojos enrojecidos, ¿vale? Y esto parece que lo recogieron las fuentes, los cronistas, ¿no? Tiene cierto sentido que lo maligno, ¿no? No digo el demonio, esto es un término cristiano, que lo que ellos perciban como negativo, como oscuro, como maligno, como perjudicial, tuviese una forma de perro salvaje y brutal, porque los perros asilvestrados se cargaban las cabras y las ovejas, y eso suponía el hambre, o sea, dificultades para la comunidad porque era su alimento. Entonces, si tienes que darle una forma a lo malo, esa es perfecta, ¿no? Lo haces más grande y tal. Bueno, en La Palma son iruenes, y además, interesante en La Palma, que la zona en la que se creía que habitaba el iruene es la zona donde revienta el volcán, el último y el anterior y varios más, ¿vale? O sea, lo atribuían a la zona volcánica, y esto nos conecta con Tenerife, ¿no? Con el concepto de Guayota, que también es una figura. No, es que no me gusta usar demonios ni diablos porque esos son términos posteriores, eso no tiene que ver con cómo es, pero bueno, malignos, ¿no? En el sentido de que eran perjudiciales, y Guayota se supone que su morada está en el Teide. O sea, los volcanes pues ya eran percibidos como lugares a respetar, ¿no? Y el irguán, como les digo, era parecido, pero este se ponía de pie, era más humanoide, ¿no? Era como una especie de yeti, aunque quizás o Bigfoot, la comparación no sea la más idónea, pero era un poco así, era capaz de levantarse de forma bípeda y era una figura de esta naturaleza. Bueno, esto es del pasado, ¿no? Obviamente esto fue unas creencias irracionales, supersticiones, mitos, pues no, o sea, no, sí y no. Sí, se lo compro a todos y se lo acepto a todos para no discutir, y no porque la gente ha seguido viendo tibicenas y ha seguido viendo iruenes y irguanes hasta nuestros días. Entrevistado, conocido gente que ha visto, que ha descrito exactamente eso, es decir, perros gigantescos, o sea, cuando les digo gigantescos, perros tipo con la envergadura de esta mesa, o sea, enormes, gran altura, esos dientes o más, es decir, y ojos enrojecidos. Inicialmente los encuentros parecen reales, estás viendo algo que te impresiona, que te intimida, que te parece real. Al cabo de un tiempo, como el perro no ataca, solo está ahí, ni siquiera hay sonido, solo es la actitud. En un caso hay una sensación de escucharle respirar. Pues al final, al cabo de pocos segundos, pocos minutos, si dura eso, la gente se percata de que no parece del todo sólido, de que no parece del todo real, parece un poquito espectral, ¿no? Pero inicialmente el susto es como que aquello es de verdad, ¿no? Con lo cual estamos ahí manejando un tipo de encuentros que se parecen mucho a los encuentros con espectros, con fantasmas, vaya, básicamente, ¿no? Donde la gente
pues la mayoría de las veces hay algo al cabo de nada que le lleva a pensar que aquello no es tridimensional, que no es sólido, ¿no? Sino que es algo un poco como si fuera una proyección. Bueno, pues esto, como les digo, ha seguido ocurriendo. En La Gomera, en los años 50, el único que tenía escopeta en aquel momento en el pueblo, y podía usarla, claro, algunos tendrían escopeta, le metió 2 tiros a uno. No, obviamente no pasó nada, pero de lo real que aquello era en medio de la plaza de Alajeró, con el alcalde presente, así, digamos que acorralaron a una criatura de estas, es lo que cuentan allí, y bueno, le largó unos tiros. Eso como dato de la sensación de realidad que tienen estos encuentros. Y bueno, hemos conocido testigos de todo tipo. Gente que se ha sorprendido, gente que se ha atemorizado, gente que ha intentado interactuar, o sea, tocar, al darse cuenta que no era real, físico, sólido, pues intentar tocar y bueno. Inquietan, son de terror, son de misterio, no sabemos qué son. Yo estoy seguro de que no son invenciones de los testigos, sino que realmente responden a algún tipo de fenómeno, pero no les puedo decir a cuál, porque no lo sé. Vampiros, esto les mola mucho, ¿no? Los vampiros, ¿no? Nosferatu, ¿verdad? Bueno, a mí Nosferatu me inquieta todavía, ¿no? Pero el Conde Drácula, todo aristocrático, ¿no? Mola mucho el Conde Drácula de esa serie de la BBC, no sé si la vieron. So, te pides el papel ese, ¿no? Si yo quiero ser un Drácula así, ¿no? O, claro, te pides el papel ese si no te dan uno de la saga Crepúsculo, ¿no? Que esos molan todavía más. O bien hombre lobo, si no hay vampiro, un hombre lobo, ¿vale? Bueno, la imagen del vampiro ha variado, evoluciona, es distinta en diferentes partes del mundo, pero cuando pensamos en vampiro pensamos en eso, ¿vale? En eso. No pensamos en que nosotros en Canarias teníamos nuestra propia versión de los vampiros que inquietaban, que atemorizaban y que condicionaban la vida y generaban conductas entre la población, especialmente de protección para los niños pequeños. Porque nosotros, los vampiros que tenemos eran vampiras o vampiresas, lo siento, o felicidades, como ustedes prefieran, que chupaban niños, chupaban la sangre de los niños. ¿Vale? No eran en plan colmillos sacando la sangre, sino chupaban, como esos chupones de enamorados que algunos han dado o recibido, o ambas cosas, ¿no? Pues que aparecían los críos muertos con esas marcas, esos moretones, principalmente en espalda, en muslo, y hay algún caso también de cuellita. 43 casos, que sepamos, en los archivos de la Inquisición. Es decir, es algo que ocurrió, algo real. O sea, alguien desgraciadamente amaneció en su casa con su hijo muerto, generalmente críos que no habían sido bautizados, de pocas semanas, días, en algún caso un poco más, pero con el denominador común de que no habían sido bautizados, y esa tragedia iba asociada a un relato, a unas testificaciones de los propios padres o de vecinos que aseguraban que tal o cual mujer había sido la responsable. Bueno, tal o cual o tal y cual, porque a veces eran varias las brujas que eran citadas, las mujeres que eran citadas como brujas, como culpables de esto, ¿vale? Y se hicieron interrogatorios y por eso tenemos esos documentos de 43 casos, a lo largo de 3 siglos y medio. No. Bueno, el denominador común es este un poco que les digo, la edad, la manera en la que se desarrolla el proceso, que muchas veces es con los padres paralizados en la cama y viendo cómo las brujas están chupando a sus hijos, ¿vale? Eso real o inventado es terrorífico tan solo de imaginarlo, ¿no? Y las marcas, ¿vale? Esas marcas que parecen responder a un denominador común, ¿no? A una causa similar. Pero bueno, no podemos obviamente pensar que hayan sido brujas, no podemos pensar en una epidemia porque los casos están muy dispersos en el tiempo. En una enfermedad en concreta también es complicado pensar y bueno, ahí barajamos explicaciones diversas. Traumatismos accidentales o violencia, ¿no? Por parte de los padres o de alguna persona, aplastamientos voluntarios por la noche, al dormir, pues al final cosas así, ¿no? Algún virus, alguna enfermedad específica en algunos casos, muerte súbita. Bueno, que quizás después, ante el dolor, ¿no?, de los padres y la falta de respuesta o la culpa, porque a lo mejor fue una sacudida que le dieron al crío o un descuido, pues recurren
a la explicación de las brujas, ¿vale? Como explicación, como causa sobrenatural o misteriosa del asunto, ¿no? Pero desde luego fueron al menos 43 tragedias reales, ¿no? Y procesos que en ocasiones suponían torturas a aquellas mujeres que eran acusadas, ¿no? Y a veces se consideraba que eran culpables, en algunos casos, y fueron condenadas, pues, más allá de la tortura, los latigazos para que confesara, fueron desterradas, penalizadas, con vergüenza pública, en fin, fueron objeto de castigo, ¿no? Que un castigo, obviamente, a la luz de hoy, injusto, ¿no? De esto quizás tampoco sea muy necesario hablarles, porque en este caso se combinan dos tipos de tragedia distintas, ¿no? Una en el ámbito de lo sobrenatural, que está por ver si sí o si no, porque siempre es un terreno ambiguo, donde es difícil encontrar pruebas, es decir, la presencia de espectros en este lugar que murieron en circunstancias dramáticas o se fueron penando, es decir, porque fueron ruines, que esa es una palabra muy canaria, ¿no? Fueron ruines y se quedaron ahí pagando las ruindades que hicieron. Y después una tragedia que puede ser objeto de controversia o no, pero es una tragedia que quienes han pasado por ahí, algunos de ellos, quienes fueron niños de la Casa del Niño, han contado, ¿no? Es decir, hay gente que tuvo infancias y vidas maravillosas ahí, y hay otros que han denunciado abusos, maltratos, etc., ¿no? Entonces, bueno, este lugar hoy es desolador, desalentador. Llegas allí, es imposible abstraerte de cómo ese edificio en ruinas enorme, gigantesco, te envuelve y te lleva al lado oscuro, ¿no? A la parte más, más gris, ¿no? de nuestra naturaleza, sobre todo de nuestra condición emocional. Y no lo tenemos muy claro, es decir, no tenemos muy claro si realmente pasan cosas paranormales ahí, que parece que sí. Se habla de algunos espectros, de una monja, etc. O si también está empapado, ¿no? de las vivencias trágicas, reales, palpables, con secuelas después en la vida, que pudieron experimentar algunos de los muchachos que estuvieron ahí, ¿no? Y esta es otra confluencia, ¿no? donde el misterio está jugando en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Se han hecho investigaciones? Sí. ¿Ha habido mucho coqueteo, mucha experiencia tipo emoción? Bueno, pues sí, el lugar se presta a eso. Enorme, sin vigilancia, y te vas allí con la night shop y no sé qué, y vas intentando contactar con los espíritus. Bueno, que cada uno piense lo que quiera con respecto a este tipo. Hay gente que lo hace muy bien, que trabaja con cierto método, que trabajan con psíquicos, y otros van por puro entretenimiento, morbo, por buscar un poco la emoción, ¿no? Me extraña que no hayan ocurrido más tragedias, porque esto está ruinoso. Hay una torre a la que la gente se aventura a subir, que si te caes pasas a formar parte de los habitantes invisibles. O sea, de este, no sé, creo que este no está en la programación, ¿no? de las charlas de este año, pero bueno, este es otro ejemplo con cierto paralelo con lo que después nos contará Virginia en Telde, ocurrido en Tenerife en los años 70, en la Navidad del 70, ¿no? El crimen de la familia Alexander. Yo me imagino que ya todos tienen alguna idea de esto, pero hace unos años, cuando empezamos a divulgarlo de forma un poco más masiva, nadie lo sabía, y la gente se sorprendía de que algo así ocurriese en Tenerife, ¿no? Y en una época tan próxima en el tiempo, ¿no? Bueno, supongo que lo saben, pero a grandes rasgos, pues una familia de alemanes que, siguiendo al cabeza de familia, a Harald, terminan en Santa Cruz de Tenerife. Este hombre pues había entrado, Harald, este es el hijo, el que está representado aquí en primer plano. Habían llegado a Tenerife como consecuencia de una especie de deriva y delirio espiritual del padre, ¿no? Que había conectado con los grupos esotéricos, gnósticos, de hecho con una escisión de un movimiento de la sociedad Lorber. Él estaba en una escisión que era todavía más dura, más heavy que el movimiento inicial, pero bueno, todo este tipo de cosas tenían que ver con revelaciones divinas que te presentaban
Es el momento de las campanas, el momento de la... a ver, no invito a nadie, pero si alguien quiere desencarnar, este es el momento, o sea... bueno, pues estaba, digamos que en el ala más dura de esa corriente mística, gnóstica, que había nacido o surgido hacia finales del siglo XVII, ¿no? A 1800 y algo, surge la sociedad Lorber con revelaciones divinas y con una descripción de la historia del mundo y del futuro muy, muy particular, ¿no? Muy dura con las mujeres, muy de lucha bien el mal, en esa línea. Pero un discípulo de Lorber crea una decisión, ¿no? Más dura aún, y es esa decisión en la que entra Harald, el padre de familia, que ya estaba perturbado, que tenía problemas psicológicos, que en fin, el hombre, a ver, hizo disparates como que llevó a una prostituta a vivir a su casa con su mujer y sus hijos allí, o sea, aquello estaba muy desestructurado. Total, que este hombre asiste a la muerte de este líder y interpreta que él está en la muerte en ese momento y él de alguna forma es quien tiene que coger el testigo y continuar con la labor de adoctrinamiento, de difusión de la verdad de este líder que había fallecido. Y entonces, bueno, pues, o sea, su paranoia, su historia se va reforzando, alimentando y, bueno, con una serie de coincidencias de cosas que pasan en su vida, él al final dice, Tenerife es el lugar, me tengo que ir. El camino se le abrió y llegó a Tenerife. O sea, se instalan en la calle María y Jesús, creo que es, ¿no? Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, o sea, fíjense, ¿no? Encuentran una casa en la calle Jesús Nazareno. Dice, otra señal. Y están una de las crías, que hay dos gemelas, o mellizas, mejor dicho, termina encontrando trabajo y bueno, pues ahí van escapando durante unos meses sin relacionarse demasiado con el entorno y en las navidades, o sea, el 16 de diciembre del 70, es cuando se desata ya la tragedia, ¿vale? Este muchacho y su padre matan a la madre y a dos de las hermanas. Sobrevive una porque era la que tenía trabajo, estaba en la casa en la que trabajaba, ¿no? Y el crimen es atroz, ¿vale? O sea, es una cosa absolutamente... Claro, decirle atroz a ustedes que están familiarizados con muchas cosas atroces, pues... Pero bueno, fue el crimen del siglo, así lo tituló, muy cruento, con particularidades como que no mostraron resistencia y no había tóxicos que justificaran que ellos no se intentaran defender. Mataron primero a la madre, después a las dos hermanas, es decir, le sacaron el corazón, bueno, en fin, les ahorro detalles, pero la conexión aquí con el misterio está también con ese territorio de creencias, con cómo fueron dándole lecturas a las casualidades como que eran causalidades, ¿no? Como que tenían un sentido, como que eran señales divinas, ¿no? Y a cómo estaban convencidos de que había un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, y que en ese momento la madre y las hermanas encarnaban lo malo. El padre era San Juan Bautista, el equivalente, ¿no? El profeta, y el hijo era el Mesías, ¿no? Con lo cual, bueno, se les fue de las manos, no sé, fue una cosa atroz. Hubo como una especie de intento de huida, con lo cual hubo un momento en el que tomarían conciencia de que no había ninguna potencia divina que les protegiese e intentaron huir, pero habían quemado los pasaportes, o sea, esto fue un poco loco, ¿no? Y al cabo de 2 años sale el juicio y bueno, un poco de enajenación mental, no sé, no me acuerdo ahora exactamente el diagnóstico, y los terminan internando en Sevilla, donde pasan una temporada, unos años, y después empiezan a tener permisos y en esos permisos pues, al final terminan desapareciendo, ¿vale? El padre, por una cuestión de edad, habrá muerto o estará muy cerca de ello, o sea, sí, han pasado 50 años ya, o sea que... Y el hijo, pues, tiene posibilidades de seguir vivo, tenía 16 años, creo, 17 en la época, pero no sabemos si sigue vivo o no. Hubo una orden una circular de Interpol de agudizar la mirada, porque cuando se fuga o no se presenta tras un permiso, se tenían indicios de que había vuelto a Tenerife, y entonces hay cierta preocupación por lo que podía hacer o no, y bueno, el tema queda como, vamos, uno de esos crímenes vinculados con las creencias y con conexiones con eso que yo les llamaba al principio
misterioso, que es duro, ¿no? Es duro incluir aquí, pero que forma parte de la crónica negra. Esa historia merecería una charla, esto otra, o sea, quiero decir que esto es una cosa que espero, disculpen que sea así a vuela pluma. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque ya sí que... Vale, venga, pues voy rápido. Los rodeos, el accidente de los rodeos del año 77, ¿vale? La mayor tragedia aérea de la aviación civil sigue siendo esta. El mayor, como dice Andrés Chávez, un periodista popular en Tenerife, más que accidente aéreo, el mayor accidente de tráfico de la historia, porque ocurre en las pistas, ¿no? No ocurre, bueno, o casi en las pistas, ¿no? Levantando vuelo. 583, posiblemente más, porque algunos morirían, aunque fuese años después, como consecuencia de las secuelas, pero bueno, esto es una tragedia brutal. No sobrevive nadie del avión del Boeing, de la KLM holandesa, y muere mucha gente también de la Pan Am, ¿no? del Boeing de la Pan Am, que es donde hay supervivientes, pero muchos de sus tripulantes y pasajeros mueren. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, ¿qué pasa antes? ¿Dónde conectamos con el misterio? Bueno, con las premoniciones. Yo le dediqué un capítulo de un libro mío a este tema de las premoniciones, que me parecía muy interesante porque había documentos, había indicios, había declaraciones de personas que dijeron tener pálpito o que abiertamente parece que formularon una predicción precisa de lo que iba a ocurrir, ¿no? Y entonces eso, bueno, nos hace plantearnos preguntas sobre si el destino está escrito, qué margen tenemos y tal. La única superviviente que tuvo el KLM no viajaba en el avión, sino era una azafata que tenía que viajar a Gran Canaria. Al final tuvo también un pálpito y decidió quedarse en el hotel y no subió al avión. Esa es superviviente porque no subió al avión, ¿no? Y también contaba que tenía pálpitos, que los había tenido y que bueno, eso fueron un poco el motivo de por qué se salvó, ¿no? Que eso al final también es una especie de condena, ¿no? Que seas el único que sobrevive a una tragedia puede tener muchas lecturas, ¿no? a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, pues eso de las premoniciones no se los alargo, están ahí, algunas parecen truco, otras digamos que pueden venir determinadas por los sesgos, ¿no? De querer darle una importancia excesiva a algo que a lo mejor fue casualidad. Y después está la parte de los espectros, asociada también a la tragedia, de apariciones en varios lugares del propio aeropuerto o de las zonas próximas. Claro, en los rodeos han habido otros accidentes. Entonces, bueno, aunque suene un poco a broma, ¿cómo saber de dónde son los espectros, ¿no? Porque pueden ser de otro accidente, pero popularmente se asocian a este accidente, seguramente por el impacto mediático, por el número de víctimas, por la manera en la que esto ha pasado a la historia, ¿no? Y aquí encontramos pues otra confluencia entre tragedia, misterio, con algún epílogo singular, pero que no hay tiempo de explicar, en tiempos más recientes. No sé si lo habré bloqueado o los rodeos quiere que siga hablando de ello. Vamos a ver. Vale, sí, bueno, era la última, por eso estaban los rodeos ahí diciendo, no, sigue hablando. El panorama de temas es mucho más amplio, no hay tiempo y tampoco les quiero aburrir. De hecho, esto de acabar con los rodeos, tengo que coger un avión ahora. Vale, es como parte de la crónica negra, ¿no? Bueno, tenemos en Canarias pactos con el diablo, al menos un caso de posesión documentada en los documentos de la Inquisición española, de posesión diabólica, ¿vale? El caso de los espiritistas del que hablará ella, detectives psíquicos, crímenes no resueltos o que después han tenido un epílogo conectado un poquito con el misterio, como es el caso del crimen de Dora en Tacoronte, o crímenes donde lo misterioso o insólito está presente porque la víctima es un santiguador, ¿no? Que esto ocurre en Barrancondo, en Candelaria, ¿no? Apariciones, bueno, casos un poco pintorescos donde las apariciones conducen a la resolución de un crimen, ¿no? Esto también mola mucho, ¿no? Casi todas estas historias, si suceden en Wisconsin o en Ohio o en Washington, tendrían serie, película y conoceríamos mucho y la gente hablaría de ellas, ¿no? Pero ocurrieron aquí y estamos nosotros aquí pues, intentando reivindicar la crónica negra, que esto suena un poco raro, ¿no? Pero bueno, la historia es así, ¿no? No nos inventamos nada, aunque interpretamos, ¿no? Cosas.
Y bueno, también hemos tenido aquí casos, en Gran Canaria en concreto, de psíquicos que han resuelto cosas o ayudado a resolver cosas. También hay muchos psíquicos, muchos videntes que son cantamañanas, que han intentado aprovecharse de ciertas tragedias. Esto, desgraciadamente, sigue ocurriendo hoy, para ganar popularidad o visibilidad, y lo que hacen es pues, causar más incertidumbre y dolor adicional innecesario, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos con esto. Podríamos haber seguido, pero bueno, no hay tiempo, y lo que viene después es mucho más interesante que este ratito. Y les agradezco la paciencia. Felicito nuevamente al ayuntamiento, lo digo a cámara, lo felicitamos para que sigan apostando, porque ya la sala va poco a poco llenándose, y a quienes han tenido la idea y la han apoyado, pues también mis felicitaciones y mi gratitud. Así que bueno, gracias a todos.